Ella dijo que no estaba en casa y todo cambió tras 12 horas de vuelo para ver a mi mamá. ¿Qué harías si, después de 12 horas de vuelo, con el corazón lleno de ilusiones, llegas a la casa de tu madre en Guadalajara y ella te dice que no está? Mi nombre es Camila, y ese día mi mundo se hizo pedazos. Creía que regresaba a celebrar su cumpleaños, a reencontrarme con la mujer que me dio la vida, la que siempre me prometió amor incondicional. Pero lo que encontré fue una puerta cerrada y una voz fría al teléfono que me dejó helada. No estoy en casa, Camila. Y no te espero. Imaginen la escena, yo, parada en la entrada de su hermosa casa en Chapultepec, bajo el sol implacable de Jalisco, sintiendo como cada fibra de mi ser gritaba de confusión y dolor. Mi madre, mi roca, mi confidente, me había mentido. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en los años que estuve lejos, construyendo mi vida en el extranjero, para que su amor se convirtiera en esta gélida indiferencia? Esa llamada no solo rompió mi corazón, sino que encendió una chispa de resentimiento, una necesidad imperiosa de entender la verdad. Lo que descubrí después, en los días siguientes, fue una red de engaños tan profunda que me hizo cuestionar cada recuerdo, cada palabra, cada abrazo de mi infancia. Prepárense, porque lo que Camila desenterró en las calles de Guadalajara no solo cambiaría su vida para siempre, sino que revelaría secretos familiares que pondrían a prueba los límites del perdón y la venganza. Esto no es solo una historia de un viaje fallido. Es el relato crudo de cómo una mentira puede destruir un legado y cómo la búsqueda de justicia puede llevarnos a los rincones más oscuros de nuestra propia alma. El aire acondicionado del avión zumbaba, un ruido constante que hacía eco en mi cabeza, pero no lograba acallar el torbellino de pensamientos. Cada kilómetro que me acercaba a la Ciudad de México, el nudo en mi estómago se apretaba más. 12 horas de vuelo no eran nada comparado con los años de resentimiento que cargaba. Todo comenzó con una llamada, una mentira descarada de ella, mi propia madre, diciéndome que no estaba en casa. Esa frase tan simple detonó la bomba que venía gestándose desde hacía mucho tiempo. Mi asiento era incómodo, pero la incomodidad física palidecía frente a la herida abierta en mi corazón. Había dejado mi vida en Monterrey, mis amigos, mi trabajo, todo por un presentimiento, una punzada persistente de que algo andaba muy mal. Las palabras de mi tía, susurros temblorosos por teléfono, habían sido la gota que derramó el vaso. Camila, tu mamá no está bien, algo oculta. Esas palabras me taladraban la mente, alimentando la llama de la desconfianza que ya ardía. Al aterrizar en el AIM, el caos del aeropuerto me golpeó, pero mis ojos solo buscaban una salida. Necesitaba respuestas. Necesitaba verla a ella, a mi madre, y confrontarla. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía calmar esta tormenta interna. Sentía una mezcla de angustia y una rabia fría, una determinación férrea que me impulsaba. Camila no se iba a quedar de brazos cruzados. No después de todo lo que había sacrificado por ella, para que ahora me mintiera así. El taxi avanzaba lentamente por el tráfico infernal, cada semáforo en rojo era una tortura, prolongando la inevitable confrontación. El sol de la tarde se filtraba entre los edificios, pintando la ciudad con tonos anaranjados, pero yo solo sentía la oscuridad creciendo dentro de mí. Cada semáforo en rojo era un golpe, un recordatorio de lo cerca que estaba de la verdad que mi madre me había negado. Mi mente repasaba una y otra vez las palabras de mi tía, esa voz temblorosa que apenas pude reconocer. Tu mamá no está bien, Camila. No es la misma. Esas frases resonaban en mi cabeza, mezclándose con el zumbido del aire acondicionado y el clasón de los coches. El taxi finalmente giró en la calle de siempre, esa que conocía de memoria desde mi infancia. Los árboles frondosos, las casas con jardines bien cuidados, todo parecía igual, pero yo sabía que nada lo era. Mi corazón latía con una fuerza brutal, casi dolorosa, mientras el coche se detenía frente a la casa familiar. La fachada, antes un símbolo de seguridad y amor, ahora me parecía fría, distante, como si guardara secretos entre sus muros. Pagué al taxista con manos temblorosas y bajé, sintiendo el asfalto bajo mis pies como si fuera la primera vez. El aire de la Ciudad de México, pesado y denso, me llenó los pulmones, pero no lograba calmar la angustia que me oprimía el pecho. Miré la puerta principal, una barrera de madera que me separaba de las respuestas que tanto anhelaba. La mentira de mi madre, ese no estoy en casa, se sentía como una traición profunda, una puñalada directa a mi confianza.
Subí los escalones lentamente, cada paso una tortura, cada fibra de mi ser preparándose para lo que vendría. Mi mano se alzó para tocar el timbre, pero se detuvo a medio camino. ¿Y si no estaba? ¿Y si había huido, sabiendo que yo vendría? Una oleada de rabia me invadió, una furia fría que amenazaba con desbordarse. No, Camila no permitiría que esto quedara así. No después de cruzar medio país por la verdad. Mi puño se cerró y golpeé la puerta con más fuerza de la necesaria. El eco de mis nudillos contra la madera resonó en el silencio del pasillo, un sonido crudo que contrastaba con la calma aparente del lugar. Nadie respondió. La frustración me invadió, un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarme. ¿Realmente creyó que podía ocultarse? Mi tía había sido vaga, pero sus palabras, algo oculta, ahora cobraban un sentido más oscuro. Respiré hondo, intentando calmar la rabia que me quemaba por dentro. Camila no se iría sin respuestas, no después de volar 12 horas para encontrar la verdad. Me alejé un paso de la puerta, mis ojos recorriendo la fachada de la casa que una vez fue mi hogar. Todo parecía igual, pero la sensación era extraña, ajena. Una punzada de dolor se mezcló con la ira. ¿Cuántas veces había corrido por ese jardín? ¿Cuántas risas se habían escuchado entre esas paredes? Ahora solo sentía el frío de la traición. Recordé la llamada, esa voz melosa diciendo, no estoy en casa, y un escalofrío me recorrió la espalda. Era una mentira tan obvia, tan descarada, que me hacía dudar de todo lo que creía saber sobre ella. Mi mirada se detuvo en una ventana del segundo piso, la de su habitación. Una cortina se movió ligeramente, apenas perceptible. Mi corazón dio un vuelco. No era mi imaginación. Estaba ahí. Me estaba evadiendo. La sangre me hirvió. La traición se sentía como un golpe físico. Camila no iba a permitir que me tratara como a una tonta. La decisión se solidificó en mi mente. No tocaría el timbre de nuevo. No rogaría. Encontraría otra forma de entrar, de hacerle frente. La verdad, la única cosa que me había impulsado a regresar a México no se me escaparía. La adrenalina me corría por las venas, un torrente frío y furioso. No iba a suplicar, no iba a rogar. Camila tenía que encontrar la verdad, y si eso significaba forzar la situación, lo haría. Mis ojos recorrieron la fachada de la casa, buscando una entrada alternativa, una ventana abierta, cualquier señal de descuido. Desde el balcón del segundo piso, ese que daba a su habitación, el mismo donde solía sentarme a leer cuando era niña. Una idea descabellada, pero en mi estado, la lógica se había esfumado hacía mucho tiempo. Encontré una vieja escalera de madera en el jardín trasero, oculta entre unos arbustos de bugambilias. Estaba un poco podrida, pero parecía aguantar mi peso. Cada peldaño que subía era un eco de mi determinación, un paso más cerca de la confrontación que tanto temía y anhelaba. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, un tamborileo sordo que resonaba en mis oídos. Al llegar al balcón, la ventana estaba cerrada, pero no con seguro. Mi madre, siempre tan confiada, tan despreocupada. Con un empujón suave, la ventana cedió. El silencio dentro de la casa era ensordecedor, solo roto por el sonido de mi propia respiración agitada. Entré en su habitación, el lugar que alguna vez fue mi santuario. Todo estaba igual, cada detalle familiar, pero ahora se sentía ajeno, cargado de una tensión palpable. Mis ojos se posaron en la mesita de noche. Había un diario. Un pequeño cuaderno de cuero que reconocí al instante. Era el diario de mi madre, ese que siempre guardó con recelo. Una punzada de culpa me atravesó, pero la necesidad de saber era más fuerte. Lo abrí con manos temblorosas, las páginas amarillentas revelando una caligrafía elegante. Las primeras entradas eran inocuas, pero a medida que avanzaba el tono cambiaba. Nombres, fechas, lugares. Y una verdad que comenzaba a revelarse lenta y dolorosamente con cada palabra que leía. Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto no era lo que esperaba. Esto era mucho peor. El diario en mis manos pesaba como una lápida. Cada palabra de mi madre, cada fecha, cada nombre pintaba un cuadro tan desolador que apenas podía respirar. No eran solo infidelidades ocasionales. Era una vida paralela, una farsa elaborada que había mantenido por años. Mi padre, el hombre al que yo idolatraba, no había sido el único engañado.
Yo también había vivido bajo esa sombra de mentiras. Camila sintió una oleada de náusea. Las páginas finales detallaban un plan meticulosamente orquestado para dejarlo todo y huir con ese otro hombre. Una casa en la playa, pasajes de avión, cuentas bancarias secretas. La fecha de partida era inminente, apenas unos días después de mi llegada. Ella no me había dicho que no estaba en casa porque no quería que yo interfiriera con su gran escape. No se trataba de una crisis pasajera. Esto era el final de nuestra familia tal como la conocía. La traición era mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Mi mente corría a 1000 por hora conectando los puntos. La prisa de mi madre por venderme la casa de la abuela, las llamadas furtivas, su evasión constante. Todo encajaba. Mis manos temblaban no de miedo, sino de una furia helada. Camila sintió cómo la rabia se solidificaba en una determinación inquebrantable. Ella había elegido su camino, y yo no iba a ser un obstáculo. Pero tampoco iba a permitir que se saliera con la suya sin consecuencias. Cerré el diario con un golpe seco, el sonido resonando en el silencio de la habitación. Miré a mi alrededor, a las fotos de mi infancia, a los muebles que habían sido testigos de tantos momentos felices, ahora teñidos por la amarga verdad. No iba a confrontarla con gritos ni lágrimas. No le daría esa satisfacción. Había un plan en mi mente, uno que se formaba con una claridad aterradora. La justicia, a mi manera, estaba a punto de servirse. El silencio de la casa era ensordecedor. Cada paso que daba, cada respiración resonaba en mis oídos. Subí las escaleras lentamente, no con la rabia desbocada de antes, sino con una calma helada. La puerta de la habitación de mi madre estaba entreabierta. Desde el umbral vi su silueta, sentada en la cama, de espaldas a mí, mirando por la ventana. No me había escuchado llegar. Mi voz rompió la quietud, serena, casi un susurro. «¿Mamá? ¿Sabes por qué estoy aquí?» Se sobresaltó, girando bruscamente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al verme, una mezcla de terror y culpa que no pudo ocultar. «Camila, ¿qué haces aquí?» Pensé que no vendrías», su voz temblaba. Caminé hacia ella, mis ojos fijos en los suyos. «Dijiste que no estabas en casa». Esa fue la mentira que detonó todo. Mi mirada no se desviaba. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué me negaste la verdad sobre mi padre? ¿Por qué me dejaste crecer creyendo que él nos había abandonado?» Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Yo quería protegerte, Camila, no quería que sufrieras. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Protegerme? Me condenaste a vivir con una mentira, con un vacío. Me negaste la oportunidad de conocer a mi padre, de despedirme de él antes de que muriera. La rabia, contenida por tanto tiempo, finalmente se desbordaba, pero sin gritos, solo con una intensidad que la hacía encogerse. Saqué de mi bolso el sobre, el que mi tía me había entregado, la carta de mi padre. Se lo puse en las manos. Él te escribió, cada año, preguntando por mí, esperando por mí, y tú lo escondiste todo. Su mirada cayó sobre la letra de su difunto esposo, y un gemido ahogado escapó de su garganta. No puedo. Intentó devolvérmela. Retiré mi mano. Léela, mamá. Y vive con cada palabra que le negaste a tu propia hija. Esa es tu justicia. Esa es mi venganza. La dejé allí, con la carta a la verdad y el peso de sus decisiones. Al salir de la habitación sentí un vacío diferente, uno que, por primera vez en años, no dolía. Era el inicio de mi propia paz, Camila, por fin libre de su sombra.